Recoge tus cosas y vete de esta casa inmediatamente. No le digas nada a tus hijos. Las palabras del fontanero todavía resonaban en mis oídos mientras miraba por la ventana de mi cocina. La mañana había comenzado de forma rutinaria, como cualquier otra. El café humeaba en mi taza favorita, la de porcelana blanca con florecitas que había sido de mi madre. Los rayos de sol se filtraban por las cortinas, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Mi hogar era mi santuario. Cada rincón guardaba una historia, cada objeto un recuerdo. Las paredes de color crema que yo misma pinté hace 3 años. Los muebles de madera oscura heredados de mis padres. Las fotos familiares decorando la repisa de la chimenea. Todo parecía perfecto, ordenado, en paz. Miguel se había ido temprano a trabajar, como siempre. Mi hijo mayor tenía la costumbre de desaparecer antes del amanecer y volver después del anochecer. Trabajaba para una empresa de construcción. Eso decía, aunque últimamente parecía más cansado y distante de lo normal. Sus ojos evitaban los míos durante la cena. Respondía con monosílabos cuando le preguntaba por su día. Elena, mi hija menor, había vuelto a casa hacía 6 meses tras su divorcio. 38 años y de vuelta al nido, trayendo consigo 2 maletas y una tristeza que parecía adherida a su piel como una segunda capa. Pasaba horas encerrada en su antigua habitación, saliendo solo para picar algo rápido antes de volver a encerrarse. Decía que necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse a sí misma. Yo entendía el dolor. Había perdido a mi marido hacía 7 años y, durante mucho tiempo, mi mundo se había desmoronado. Pero mis hijos habían estado ahí, sosteniéndome cuando creía que no podía seguir. Así que, cuando ellos me necesitaron, abrí mis brazos y mi hogar sin hacer preguntas. La rutina se había vuelto predecible. Me despertaba a las 6, preparaba un desayuno que nadie comía, regaba las plantas, limpiaba la casa, veía las noticias, preparaba un almuerzo que nadie compartía conmigo, leía un libro y hacía una cena que comíamos en silencio. Los días se desdibujaban uno en otro como acuarelas bajo la lluvia. Pero esa mañana, algo había cambiado. El grifo del baño de arriba había empezado a gotear durante la noche. No era un goteo normal, sino algo extraño, como si el agua viniera de donde no debía. El sonido me había despertado varias veces, un ritmo irregular que no me dejaba descansar. Cuando bajé a desayunar, noté una mancha de humedad en el techo del comedor, justo debajo del baño de arriba. El agua se filtraba lentamente, formando una pequeña gota que caía sobre la mesa cada pocos segundos. Era extraño, porque el baño de arriba había sido reformado hacía solo 2 años. Miguel había insistido en cambiar toda la fontanería, contratando a un equipo completo de obreros que estuvieron en casa durante semanas. Llamé a Miguel al trabajo para preguntarle qué debía hacer. Su voz sonó tensa cuando respondió, como si hubiera interrumpido algo importante. Mamá, llama a un fontanero. No puedo salir del trabajo ahora mismo. Pero, ¿no deberías revisar la garantía de la reforma? Lo arreglamos todo hace poco. No, es mejor llamar a alguien nuevo. Te enviaré el número de un fontanero que conozco. Su respuesta me pareció extraña. ¿Por qué no quería que contactáramos con la empresa que hizo el trabajo original? Pero no insistí. Miguel había estado especialmente irritable últimamente, y había aprendido a no presionar demasiado. Media hora después, recibí un mensaje de texto con el nombre y número de Manuel, un fontanero que, según Miguel, tenía excelentes referencias. Marqué de inmediato. Una voz tranquila y profesional respondió. Buenos días. Soy Manuel. ¿En qué puedo ayudarle? Tengo una fuga en el techo. Parece que viene del baño de arriba. ¿Podría venir a echar un vistazo? Por supuesto, señora. Puedo estar allí en 1 hora. ¿Cuál es su dirección? Le di los detalles y colgué, sintiéndome aliviada. Al menos, el problema se resolvería pronto. Pasé el tiempo de espera limpiando la cocina, moviendo los muebles que pudieran mojarse y colocando recipientes para recoger las gotas que seguían cayendo del techo. Exactamente 1 hora después, sonó el timbre. Abrí la puerta a un hombre de unos 50 años, de estatura media, con el pelo canoso y unos ojos amables detrás de unas gafas. Llevaba un mono de trabajo azul y cargaba una caja de herramientas que parecía haber visto muchos años de trabajo. Señora García,
Soy Manuel, el fontanero. Pase, por favor. El problema está por aquí. Lo llevé al comedor y le mostré la mancha en el techo. Él miró hacia arriba, frunció ligeramente el ceño y asintió. Necesitaré revisar primero el baño de arriba, y luego tendré que bajar al sótano para mirar las tuberías principales. Por supuesto, está en su casa. Manuel subió con paso seguro y pronto oí el sonido de sus herramientas en acción. Después de unos minutos, bajó con una expresión pensativa. Señora, necesito revisar el sótano. ¿Hay un acceso directo desde aquí? Sí, la puerta está en la cocina. ¿Necesita que le acompañe? No es necesario. Puedo manejarlo yo solo. Esto podría llevar un rato. Asentí y volví a mis quehaceres, pero algo en su tono me había puesto nerviosa. No sabría decir qué exactamente, pero había una tensión en su voz que no estaba allí cuando llegó. Manuel desapareció por la puerta del sótano, y el silencio llenó la casa. Solo podía oír los sonidos metálicos de sus herramientas resonando desde abajo, un eco lejano que me tranquilizaba. Al menos, alguien competente se estaba encargando del problema. Me serví otra taza de café y me senté en mi silla favorita del comedor, desde donde podía vigilar la mancha de humedad en el techo. Había dejado de gotear, lo cual era una buena señal. Quizás Manuel ya había encontrado el origen del problema y lo estaba arreglando. Miré el reloj de la pared. Eran las 11 de la mañana. Elena seguía durmiendo, como era habitual en ella últimamente. Desde su divorcio, sus horarios de sueño se habían vuelto completamente erráticos. A veces la oía caminar por su habitación hasta altas horas de la madrugada. Otras veces, no salía de su cuarto hasta bien entrada la tarde. Estaba preocupada por ella. Como madre, desarrollas una cierta intuición para saber cuando algo va mal con tus hijos, sin importar la edad que tengan. Elena había perdido peso, tenía ojeras y una palidez que no era normal en ella. Le había sugerido que viera a un médico, pero siempre encontraba excusas para posponerlo. Estoy bien, mamá. Solo necesito tiempo para procesar todo lo que pasó con Ricardo, decía cada vez que sacaba el tema, pero yo no estaba convencida. Su exmarido había sido un hombre problemático. Eso era cierto. Pero Elena parecía estar lidiando con algo más profundo que el simple dolor de una ruptura. Los ruidos del sótano continuaron durante casi una hora. Ocasionalmente, oía a Manuel moverse por diferentes zonas, arrastrando algo pesado, golpeando suavemente las tuberías para probarlas. Era un trabajador meticuloso. Eso me gustaba. Demasiados profesionales hoy en día hacían trabajos superficiales y apresurados. Decidí preparar algo de almuerzo. Quizás el olor a comida despertaría a Elena y podríamos compartir una comida juntas, como en los viejos tiempos. Abrí el frigorífico y comprobé lo que tenía. Pollo, verduras frescas, arroz. Podría hacer ese guiso que tanto le gustaba de niña. Mientras picaba cebolla, recordé los domingos en familia de años atrás. Mi marido se sentaba en el sofá a leer el periódico, Miguel jugaba en el patio con sus coches de juguete y Elena me ayudaba en la cocina, subida a una silla para alcanzar la encimera. La casa se llenaba de risas, conversaciones, vida. Ahora todo era diferente. Los domingos se habían vuelto silenciosos, casi melancólicos. Miguel llegaba tarde del trabajo, incluso los fines de semana, siempre con algún proyecto urgente que atender. Elena pasaba el día en su habitación o salía sin decir a dónde iba. Me había acostumbrado a la soledad, pero eso no significaba que la disfrutara. El sonido de unos pasos subiendo del sótano interrumpió mis pensamientos. Manuel apareció en la cocina, pero algo en su apariencia había cambiado. Su rostro había perdido el color y sus manos temblaban ligeramente mientras cerraba su caja de herramientas. ¿Ha terminado? ¿Encontró el problema? Pregunté, secándome las manos en el delantal. Manuel me miró de forma extraña, como si estuviera evaluando algo en mi cara. Sus ojos se movían nerviosamente entre mi rostro y la puerta del sótano. Señora García, necesito hablar con usted. ¿Podemos sentarnos un momento? Su tono había cambiado por completo. Ya no sonaba como el profesional tranquilo que había llegado una hora antes. Había una urgencia en su voz, una tensión que me puso en alerta de inmediato. Claro. ¿Está todo bien? ¿Es grave la fuga? No es exactamente una fuga, señora.
Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, dejó sus herramientas en el suelo y se quitó las gafas para limpiarlas nerviosamente. Sus manos seguían temblando. No entiendo. Entonces, ¿qué está causando la humedad? Manuel guardó silencio un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, me miró directamente a los ojos. Señora, ¿vive usted sola aquí? No, vivo con mis 2 hijos, Miguel y Elena. Ambos son adultos, pero han vuelto a casa temporalmente, y tienen libre acceso al sótano. La pregunta me pareció extraña. Bueno, sí, también es su casa. ¿Por qué lo pregunta? Manuel se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si alguien pudiera estar escuchando. Señora García, lo que encontré ahí abajo no es un problema de fontanería. Alguien ha instalado algo en el sótano, algo que no debería estar ahí. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué clase de cosa? Es complicado de explicar, pero lo que puedo decirle es que no es accidental. Alguien lo puso ahí a propósito, y ese alguien conoce muy bien esta casa. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Está insinuando que alguien entró en mi casa para instalar algo en mi sótano? No, señora. No creo que haya sido un extraño. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como una nube tóxica. No podía procesar del todo lo que estaba insinuando. No entiendo. ¿Qué está tratando de decirme? Manuel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín como para asegurarse de que estábamos solos. Señora, ¿ha notado algún síntoma extraño últimamente? Cansancio inusual, dolores de cabeza, problemas para dormir. La pregunta me tomó por sorpresa. Bueno, sí. He estado más cansada de lo normal y he tenido algunas jaquecas, pero soy una mujer mayor. Esas cosas son normales. ¿Y sus hijos, han mostrado los mismos síntomas? Lo pensé por un momento. Ahora que lo mencionaba, no había notado que Miguel o Elena se quejaran de fatiga o dolores de cabeza. De hecho, a pesar de los problemas emocionales de Elena, ambos parecían gozar de buena salud física. No, ellos parecen estar bien. Manuel asintió con gravedad, como si mi respuesta hubiera confirmado sus sospechas. Señora, necesito que me escuche con mucha atención. Lo que voy a decirle será difícil de aceptar para usted, pero es importante que me crea. Volvió a la mesa y se sentó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Sus palmas estaban frías y húmedas. El dispositivo que encontré en su sótano está conectado al sistema de ventilación de esta casa. Específicamente, está dirigido hacia su dormitorio. Mi dormitorio. ¿Qué significa eso? Significa que alguien ha instalado un sistema para liberar sustancias en el aire que usted respira. Sustancias que podrían estar enfermándola lentamente. Las palabras parecían venir de muy lejos, como si las estuviera escuchando a través de un túnel. No podían ser reales. Cosas así no pasaban en la vida real, y definitivamente no en mi casa, con mi familia. Eso es imposible. Debe haber un error. Quizás es algún tipo de purificador de aire instalado durante la reforma que usted no reconoce. Manuel negó con la cabeza con firmeza. Señora, he sido fontanero durante más de 20 años. He visto todo tipo de sistemas de fontanería, ventilación y filtración. Lo que hay en su sótano no es un purificador de aire. Es otra cosa completamente distinta. Me levanté de la silla, necesitando moverme, hacer algo con la energía nerviosa que se acumulaba en mi pecho. Esto no puede estar pasando. Tiene que haber una explicación lógica. La hay, dijo Manuel en voz baja. Alguien en esta casa quiere hacerle daño. Asterisco la traición. Las palabras de Manuel resonaban en mi cabeza como campanas fúnebres. Alguien en esta casa quiere hacerle daño. Me aferré al respaldo de la silla, sintiendo que mis piernas podían fallar en cualquier momento. No. Eso es imposible. Mis hijos nunca me harían daño. Yo los crié. Los amo. Ellos me aman. Debe estar equivocado. Manuel se levantó lentamente, con la expresión de alguien que está a punto de dar una noticia devastadora. Señora García, entiendo que esto es difícil de aceptar, pero necesito que venga conmigo al sótano para que vea con sus propios ojos lo que encontré. Negué con la cabeza violentamente. No quiero ver nada. Quiero que se vaya de mi casa ahora mismo. Está loco si piensa que voy a creer a mis propios hijos.
por favor, me interrumpió con voz suave pero firme. Solo 5 minutos. Si después de ver lo que le voy a mostrar, sigue pensando que estoy equivocado, me iré inmediatamente y no volverá a saber de mí. Algo en su tono me detuvo. No sonaba como un loco o alguien que inventa historias. Sonaba como un hombre que había visto algo terrible y no sabía cómo comunicarlo sin destruir mi mundo. ¿Qué encontró exactamente ahí abajo? Es mejor que lo vea por sí misma. Las palabras no le harían justicia. Miré hacia las escaleras que llevaban al piso de arriba, donde Elena probablemente seguía durmiendo. Luego miré la puerta del sótano. Durante 40 años, había bajado a ese sótano cientos de veces para hacer la colada, buscar la decoración de Navidad, guardar cosas que ya no usábamos. Era un espacio familiar y seguro. De acuerdo, dije finalmente, pero solo 5 minutos. Manuela asintió y sacó una linterna de su caja de herramientas. Va a necesitar esto. La iluminación no es muy buena en esa zona. Seguí a Manuel hasta la puerta del sótano, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Bajamos las escaleras de madera que crujían bajo nuestros pies. El mismo sonido que había oído miles de veces antes. Pero ahora, cada crujido parecía siniestro, como una advertencia. El sótano tenía el olor familiar a humedad y antigüedad. Cajas de cartón apiladas contra las paredes, la lavadora y la secadora en su rincón de siempre. Las herramientas de jardinería colgadas ordenadamente. Todo parecía normal. Por aquí, susurró Manuel, dirigiéndose hacia el rincón más alejado del sótano, detrás de la caldera. Lo seguí, mis ojos adaptándose lentamente a la penumbra. Manuel encendió su linterna y apuntó a una sección de la pared que rara vez visitaba. Al principio, no vi nada inusual. ¿Qué se supone que debo mirar? Mire más de cerca. Detrás de esas tuberías. Seguí el haz de su linterna y entonces lo vi. Escondido entre las tuberías normales de fontanería, había algo que definitivamente no pertenecía allí. Una serie de tubos más delgados, de lo que parecía ser un plástico especializado, conectados a una caja metálica del tamaño de una tostadora. ¿Qué es eso? Acérquese. Me acerqué y Manuel apuntó la luz directamente al dispositivo. Ahora podía ver que tenía varios compartimentos. Algunos contenían líquidos de diferentes colores. Otros tenían lo que parecían ser temporizadores digitales con números rojos parpadeantes. Esto está conectado al sistema de ventilación de su casa, explicó Manuel en voz baja. Específicamente, estos tubos suben y se conectan a los conductos de aire que llevan directamente a su dormitorio. Toqué uno de los tubos con dedos temblorosos. Estaba tibio, como si hubiera estado funcionando recientemente. ¿Qué clase de líquidos son esos? No soy químico, pero por el olor y la consistencia, diría que son sustancias diseñadas para causar efectos graduales en quien las inhala. Fatiga crónica, un sistema inmunológico debilitado, quizás algo más grave con el tiempo. Mi mente se negaba a procesar completamente lo que estaba viendo. Pero esto requiere conocimientos técnicos, una instalación especializada. No es algo que se pueda hacer en una tarde. Exacto. Quien hizo esto sabía exactamente lo que hacía, y tuvo acceso ilimitado a su casa durante el tiempo que fuera necesario. Recordé la reforma del baño de hacía 2 años. Los obreros habían estado en casa durante semanas. Miguel había supervisado personalmente todo el proyecto, insistiendo en que no me preocupara por los detalles técnicos. La reforma, susurré. Durante la reforma del baño, hubo obreros aquí constantemente. ¿Quién supervisó esa reforma? No quería responder. No quería que mis sospechas se confirmaran con palabras. Mi hijo Miguel, él se encargó de todo. Manuel asintió con gravedad. Señora, este sistema no se instaló en 2 días. Requirió planificación, la compra de materiales específicos y alguien con conocimientos de ventilación y química básica. Las náuseas subieron por mi garganta. Miguel trabaja en la construcción. Él sabría cómo hacer esto. Y su hermana, Elena, estudió química en la universidad antes de casarse. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de una manera horrible y perfecta. Los síntomas que había estado experimentando durante meses. El cansancio constante, los dolores de cabeza, la sensación de debilidad que había atribuido a mi edad. La insistencia de Miguel en reformar el baño.
El repentino regreso de Elena a casa justo cuando mis problemas de salud más serios comenzaron. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando este sistema? Pregunté con voz quebrada. Manuel examinó los temporizadores digitales. Por el desgaste de los componentes y la cantidad de residuo en los tubos, diría que al menos 8 o 9 meses. 9 meses. Exactamente cuando había empezado a sentirme constantemente enferma. Exactamente cuando había empezado a pensar que quizás estaba desarrollando alguna enfermedad relacionada con la edad. Dios mío, murmuré, apoyándome en la pared para no caer. Señora, hay algo más que necesita ver. Manuel apuntó la linterna a otro ángulo del dispositivo, revelando una pequeña pantalla digital que mostraba números y gráficos. Este sistema está programado para aumentar gradualmente la concentración de las sustancias, lo que significa que con el tiempo los efectos se vuelven más severos. ¿Más severos cómo? Sin un tratamiento médico adecuado y con la exposición continua, podría ser fatal en unos pocos meses más. Las palabras me golpearon como una avalancha. Mis propios hijos, mi propia carne y sangre. Habían estado tratando de matarme lentamente, no en un arrebato de ira, no por pasión, sino de una manera calculada y sistemática, permitiéndome sufrir durante meses antes de morir. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué harían esto? Manuel apagó la linterna y me tomó suavemente del brazo para guiarme hacia las escaleras. Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. Pero señora, necesita salir de esta casa inmediatamente. Subimos en silencio. Mis piernas parecían de gelatina. Mi mente solo funcionaba a medias. Cuando llegamos a la cocina, la realidad me golpeó con una fuerza renovada. Este era mi hogar, mi refugio, el lugar donde había criado a mis hijos, donde había llorado la muerte de mi marido, donde había planeado pasar mis últimos años en paz, y mis hijos lo habían convertido en mi cámara de tortura. Señora García, dijo Manuel con firmeza, escúcheme con mucha atención. Necesita tomar solo lo esencial, salir de esta casa ahora mismo y no decirle a sus hijos a dónde va. Pero no puedo simplemente irme. Esta es mi casa. Son mis hijos. Sus hijos están tratando de asesinarla, dijo Manuel con una dureza que me sorprendió. No hay conversación que valga la pena tener con personas que han llegado tan lejos. Miré hacia las escaleras que llevaban al piso de arriba. Elena estaba allí, probablemente despertándose, planeando bajar a almorzar. Mi pequeña Elena, que había sido una niña tan dulce, que me había consolado cuando su padre murió, que había llorado en mis brazos cuando su matrimonio se rompió. No puedo creer que ella esté involucrada, dije débilmente. Señora, los conocimientos de química necesarios para esto no son básicos. Quienquiera que diseñara esas mezclas sabía exactamente qué efectos tendría cada sustancia y en qué concentraciones. Elena había estudiado química. Había trabajado en un laboratorio durante años antes de casarse. Tengo que hablar con ellos. Tienen que explicarme por qué. Manuel negó con la cabeza enfáticamente. No, señora. Una vez que sepan que ha descubierto su plan, podrían hacer algo desesperado. Necesita ponerse a salvo primero. El silencio en la cocina se volvió ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, el zumbido lejano del frigorífico y mi propia respiración entrecortada. Manuel me observaba con una mezcla de compasión y urgencia, esperando que procesara la enormidad de lo que acababa de descubrir. Necesito sentarme, murmuré, desplomándome en una de las sillas de la cocina. Mis manos temblaban sin control. Intenté tomar un sorbo de mi café, pero la taza traqueteaba tanto que el líquido se derramó. Manuel se acercó y me quitó suavemente la taza de las manos. Señora, entiendo que esto es devastador, pero cada minuto que permanece en esta casa es peligroso. ¿Peligroso? Son mis hijos, Manuel. Les cambié los pañales, los consolé durante las pesadillas, los ayudé con los deberes. ¿Cómo podrían querer matarme? Mi voz se quebró en la última palabra. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente estallaron, corriendo por mis mejillas como ríos de dolor. Manuel se sentó frente a mí, su expresión seria pero comprensiva. Señora García, he visto muchas cosas en mi trabajo. He estado en casas donde las familias guardan secretos terribles. Lo que encontré abajo no es el trabajo de alguien que actuó por impulso. Es meticuloso, planeado y ejecutado por personas que han pensado en cada detalle.
Pero debe haber una explicación. Quizás los están chantajeando o alguien los está obligando. ¿Quién podría obligar a dos adultos a instalar un sistema de envenenamiento en la casa de su propia madre? Y si estuvieran siendo chantajeados, ¿no habrían acudido a usted en busca de ayuda? Sus palabras tenían una lógica cruel que no podía refutar. Intenté pensar en algo que pudiera explicar lo inexplicable, pero cada línea de razonamiento se desmoronaba contra la evidencia física que había visto con mis propios ojos. El dinero, susurré de repente. Tiene que ser por el dinero. Manuel se inclinó hacia adelante. ¿Qué dinero? Cuando mi marido murió, dejó una considerable póliza de seguro de vida. Además, tengo los ahorros de toda una vida. Y esta casa vale mucho ahora que el barrio se ha revalorizado. ¿De cuánto estamos hablando? Entre la póliza, los ahorros y el valor de la propiedad, cerca de 800.000 euros. Manuel asintió con gravedad. Esa es una suma que podría motivar a personas desesperadas a hacer cosas terribles. Pero no están desesperados. Miguel tiene un trabajo. Elena recibirá dinero del divorcio. ¿Está segura de eso? ¿Cuándo fue la última vez que realmente habló con ellos sobre su situación financiera? Pensé en esa pregunta. La verdad era que no había tenido una conversación profunda con ninguno de mis hijos en meses. Miguel siempre estaba ocupado, cansado o de mal humor. Elena se encerraba en su habitación o salía sin decir a dónde. Realmente no sé cómo están económicamente, admití. Simplemente asumí que estaban bien porque nunca me pidieron ayuda. Quizás porque sabían que iban a conseguir todo su dinero de otra manera. La frase me golpeó como una bofetada. Me sentí físicamente enferma, imaginando a mis hijos sentados juntos, planeando mi muerte, calculando cuánto tiempo tardaría, repartiéndose mis posesiones antes de que yo siquiera me hubiera ido. ¿Cómo podían vivir conmigo todos estos meses, comer en mi mesa, fingir que me querían, sabiendo lo que me estaban haciendo? No lo sé, señora, pero lo que sí sé es que las personas capaces de esto son peligrosas, y necesita alejarse de ellas ahora. Un ruido de arriba me sobresaltó. Pasos en el segundo piso. Elena estaba despierta. Mamá. Llamó desde arriba. ¿Con quién hablas? Manuel y yo nos miramos. Pude ver la tensión en sus ojos, la urgencia de irnos antes de que la situación se complicara más. Dígale que soy el fontanero y que ya casi he terminado, susurró Manuel. Es el fontanero, cariño. Está arreglando la fuga, grité hacia arriba, tratando de mantener mi voz normal. Vale, bajo en un minuto. Manuel se levantó de inmediato. Señora, tenemos que irnos ahora. ¿Tiene sus documentos importantes en algún lugar accesible? Están en la caja fuerte de mi dormitorio. Vaya a por ellos. Coja solo lo esencial. DNI, papeles del banco, algo de ropa. Yo esperaré aquí para asegurarme de que su hija no baje. Me levanté con piernas temblorosas. Cada paso hacia las escaleras se sentía como caminar por un precipicio. Subí tratando de ser lo más silenciosa posible, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se podía oír en toda la casa. Mi dormitorio se veía igual que siempre. La cama perfectamente hecha, las fotos familiares en la mesita de noche, el armario organizado por colores. Pero ahora sabía que el veneno se filtraba en este espacio, diseñado específicamente para debilitarme hasta que muriera. Abrí la caja fuerte con manos temblorosas. Dentro estaban mis documentos más importantes: mi testamento, la escritura de la casa, la información bancaria de la póliza de seguros. Lo tomé todo y lo metí en un pequeño bolso. Luego fui al armario y cogí algunas prendas básicas. Mientras empacaba, mis ojos se posaron en una fotografía sobre mi cómoda. Era de la Navidad pasada, hacía solo 8 meses. Miguel, Elena y yo sonreíamos frente al árbol de Navidad. Miguel tenía su brazo alrededor de mis hombros. Elena me daba un beso en la mejilla. En esa foto, parecían los hijos cariñosos que yo creía que eran, pero ahora sabía que para entonces ya habían empezado a envenenarme. Miguel ya había instalado el sistema. Elena ya había calculado las dosis químicas. Y ahí estaban, sonriendo, fingiendo amor mientras llevaban a cabo mi muerte lenta. Cogí la fotografía y la metí en mi bolso, no porque quisiera recordar ese momento,
sino porque necesitaba recordar que las personas más cercanas a nosotros pueden ser las más peligrosas. Oí voces abajo. Elena había bajado y estaba hablando con Manuel. Su voz sonaba normal, casi alegre, como si no fuera una asesina charlando con el hombre que había descubierto su crimen. Bajé las escaleras lo más sigilosamente que pude. Desde el último escalón, pude ver a Elena en la cocina, vestida con un pijama rosa y zapatillas, con el pelo desordenado por el sueño. Parecía tan inocente, tan vulnerable. Entonces, el problema eran las tuberías viejas. Después de todo, le estaba diciendo a Manuel. Exacto, respondió él en tono profesional. Ya está todo arreglado. No debería tener más problemas. ¡Qué alivio! Mamá estaba tan preocupada por esa fuga. Elena se giró y me vio bajar las escaleras con mi bolso. ¿Sales, mamá? La pregunta me heló. ¿Cómo podía mentirle? ¿Cómo podía fingir que todo era normal cuando sabía lo que había hecho? Sí, tengo que hacer unos recados, dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Quieres que te acompañe? Hoy no tengo ningún plan. La oferta me aterrorizó. ¿Qué pasaría si salía con ella? ¿Había planeado hacer algo si sospechaba que había descubierto su plan? No, no es necesario. Son solo cosas aburridas del banco. Manuel se acercó con su caja de herramientas. Bueno, señora García, mi trabajo aquí ha terminado. No debería tener más problemas. Entendí que era su forma de decirme que era hora de irse. ¿Cuánto le debo?, pregunté, siguiendo el juego. 60 euros. Saqué el dinero de mi bolso y se lo entregué. Nuestras miradas se encontraron por un momento. En su mirada, vi determinación y protección. Gracias por todo, dije, y las palabras tenían un significado mucho más profundo de lo que Elena podía entender. Un placer ayudarla, señora. Manuel se dirigió a la puerta principal, y yo lo seguí, sintiendo los ojos de Elena sobre nosotros. ¿Seguro que no quieres que vaya, mamá? Pareces un poco pálida. Me giré para mirarla por última vez. Mi hija menor, la bebé que había sostenido en mis brazos, a la que había cuidado cuando tenía fiebre, a la que había consolado durante sus pesadillas infantiles. Ahora la veía con ojos completamente nuevos, y lo que veía me aterrorizaba. Estoy bien, cariño. Volveré más tarde. Te quiero, mamá, dijo con una sonrisa dulce. Las palabras que una vez habrían llenado mi corazón de alegría ahora sonaban como veneno. ¿Cómo podía decir que me quería mientras me estaba matando lentamente? Yo también te quiero. Mentí porque no sabía qué más hacer. Salí de la casa que había sido mi hogar durante 40 años, sin saber si alguna vez podría volver. Una vez fuera, el aire fresco me golpeó la cara como una revelación. No me había dado cuenta de lo asfixiante que se había vuelto ese ambiente hasta que escapé de él. Manuel caminó rápidamente hacia su furgoneta, aparcada frente a mi casa, y yo lo seguí con piernas que aún temblaban. Suba, dijo, abriendo la puerta del copiloto. Tenemos que alejarnos de aquí antes de que su hija sospeche algo. Me subí al vehículo, aferrando mi bolso a mi pecho como un salvavidas. Manuel arrancó el motor y empezamos a alejarnos de mi barrio. Miré por el retrovisor y vi mi casa haciéndose más pequeña a la distancia. La casa donde había sido feliz, donde había llorado, donde había criado a mis hijos, donde casi había muerto sin saberlo. ¿A dónde vamos?, pregunté con voz ronca. A un lugar seguro donde podamos pensar con claridad, respondió Manuel, manteniendo los ojos en la carretera. Hay una cafetería a unas 20 calles de aquí. Podemos sentarnos, hablar de los próximos pasos y llamar a las autoridades. ¿Las autoridades? ¿Se refiere a la policía? Sí, señora. Lo que descubrimos constituye un intento de asesinato. Esto no es algo que podamos manejar por nuestra cuenta. La palabra asesinato resonaba en mi cabeza. Mis hijos no eran solo desagradecidos o codiciosos. Eran asesinos en potencia. Asesinos que habían estado viviendo conmigo, comiendo mi comida, fingiendo preocuparse por mi bienestar mientras ejecutaban meticulosamente mi muerte. No puedo creer que esto sea real, murmuré, mirando por la ventana las calles familiares que ahora se sentían extrañas y amenazantes. Sé que es difícil de procesar, pero, señora García, ha tomado la decisión correcta al dejar esa casa. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si hay una explicación que no estamos viendo?
Manuel me miró brevemente antes de volver a centrarse en el tráfico. Señora, instalé sistemas de ventilación durante 15 años antes de hacerme fontanero. Lo que vi en su sótano no es un error. No es un malentendido. Es un dispositivo diseñado específicamente para dispersar sustancias químicas en el aire de su habitación. No hay ninguna explicación inocente para eso. Sabía que tenía razón, pero mi mente seguía buscando desesperadamente una realidad alternativa donde mis hijos no fueran monstruos. ¿Cuánto tiempo cree que habría pasado antes de que funcionara? Basándome en los temporizadores y la concentración que vi, diría que le quedaban quizás 2 o 3 meses más. Sus síntomas se habrían agravado gradualmente hasta parecer una enfermedad natural. Probablemente habría desarrollado problemas respiratorios graves, fallo de órganos vitales. Habría muerto lentamente y nadie habría sospechado nada extraño. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. ¿Cómo pueden 2 personas planear algo así? ¿Cómo pueden mirar a su madre a la cara cada día, fingir amor, mientras la están matando? No tengo una respuesta para eso, señora. Pero lo que sí sé es que las personas capaces de esto no van a detenerse solo porque las confronte. Si descubren que sabe la verdad, podrían acelerar sus planes o intentar algo más directo. La idea me aterrorizó. ¿Cree que me buscarán? Depende de lo desesperados que estén por el dinero y de lo comprometidos que estén con su plan original. Llegamos a la cafetería, un pequeño y acogedor local con mesas de madera y aroma a café recién hecho. Manuel eligió una mesa al fondo, lejos de las ventanas y cerca de una salida trasera. Cuando me di cuenta de que estaba pensando estratégicamente en las rutas de escape, la realidad de mi situación me golpeó de nuevo. Una joven camarera se acercó a nuestra mesa. ¿Qué les pongo? 2 cafés, por favor, dijo Manuel, y quizás algo dulce para la señora. Ha tenido un día duro. La camarera asintió y se fue. Manuel esperó a que estuviéramos solos para continuar. Señora García, tenemos que hablar de sus opciones. La primera es llamar a la policía inmediatamente y denunciar lo que encontramos. ¿Y qué pasaría entonces? Irían a su casa con una orden de registro, examinarían el dispositivo y detendrían a sus hijos si encuentran pruebas suficientes. La idea de ver a Miguel y Elena esposados, siendo llevados en un coche de policía, me revolvía el estómago. Pero la alternativa era que continuaran con su plan hasta matarme. ¿Cuál es la segunda opción? Podríamos documentarlo todo nosotros mismos primero, tomar fotos, conseguir muestras de los productos químicos, construir un caso sólido antes de involucrar a las autoridades. ¿Eso significaría volver a la casa? No necesariamente. Yo podría volver con el pretexto de comprobar que la reparación ha funcionado correctamente. Podría tomar pruebas fotográficas del dispositivo. La camarera regresó con nuestros cafés y un trozo de tarta de chocolate que no había pedido pero que agradecí. Necesitaba azúcar para procesar toda esta información. Pero, ¿por qué haría usted eso por mí? Ni siquiera me conoce. Manuel tomó un sorbo de su café antes de responder. Señora, perdí a mi madre hace 5 años. Murió de cáncer, pero durante meses antes de su diagnóstico, se quejó de síntomas extraños que los médicos no podían explicar. Fatiga extrema, problemas respiratorios, debilidad general. Solo después de su muerte descubrimos que mi hermano le había estado robando dinero de sus cuentas bancarias y manipulando su medicación. Dios mío. No pude salvar a mi madre porque no vi las señales a tiempo. Pero cuando vi lo que estaba pasando en su casa, supe que tenía una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Sus palabras me conmovieron profundamente. Aquí estaba un extraño arriesgando su tiempo y posiblemente su seguridad para ayudar a una anciana que acababa de conocer esa mañana. ¿Su hermano fue arrestado? Sí, pero no por el daño físico que le causó a mi madre. Solo por el robo. Para cuando descubrimos lo de la medicación, era demasiado tarde para probar que contribuyó a su muerte. Por eso quiere ayudarme a reunir pruebas sólidas. Exacto. No quiero que sus hijos escapen de las consecuencias de lo que han hecho. Le di un bocado a la tarta de chocolate, pero me supo a ceniza en la boca. No puedo creer que estemos hablando de mis hijos como si fueran criminales. Sé que es difícil, pero, señora García, ¿ha notado algún cambio en su comportamiento en los últimos meses? Reflexioné sobre la pregunta. Miguel se ha vuelto más distante. Evita las conversaciones largas.
Siempre está ocupado con el trabajo o proyectos. Y Elena, desde que volvió a casa, ha estado muy retraída. Pero atribuye esos cambios a sus circunstancias personales. Pensé que Miguel estaba estresado por el trabajo y que Elena estaba deprimida por su divorcio. Y nunca sospechó que pudieran estar tramando algo juntos. Nunca. De hecho, pensé que era bueno que ella estuviera en casa porque Miguel parecía más relajado cuando ella estaba cerca. Probablemente porque podían coordinar mejor sus actividades cuando ambos estaban en la casa. La comprensión me golpeó como un rayo. Las veces que yo salía, ellos siempre estaban en casa juntos. Podrían haber estado ajustando el dispositivo, cambiando las concentraciones, monitorizando mis síntomas. Es muy probable. ¿Cómo he podido estar tan ciega? Porque los quiere. Y cuando queremos a alguien, tendemos a darle el beneficio de la duda, incluso cuando las señales están ahí mismo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. Mamá, ¿está todo bien? Llevas más tiempo fuera de lo habitual. Le mostré el mensaje a Manuel. Su expresión se endureció. Ya están monitorizando sus movimientos. Contéstele que está bien, pero que se ha entretenido en el banco. Escribí la respuesta que Manuel me sugirió, con los dedos temblando sobre la pantalla. Esto significa que tenemos que actuar rápido, dijo Manuel después de que envié el mensaje. Una vez que sospechen que algo va mal, podrían deshacerse del dispositivo y destruir todas las pruebas. ¿Qué sugiere que hagamos? Volveré a su casa esta tarde con el pretexto de comprobar si hay alguna fuga adicional. Tomaré fotos detalladas del dispositivo y, si es posible, muestras de los productos químicos. Luego llamaremos a la policía con pruebas sólidas. Y mientras tanto, ¿dónde me quedo? ¿Tiene algún familiar o amigo de confianza que viva lejos de aquí? Pensé en mis opciones. Mi hermana vivía en otra comunidad autónoma, pero no habíamos hablado en meses. Tenía algunas amigas íntimas, pero involucrarlas en esto parecía peligroso. Podría quedarme en un hotel. Esa podría ser la opción más segura por ahora. Manuel sacó una tarjeta de su cartera y escribió un número en el reverso. Este es mi número personal. Llámeme inmediatamente si sus hijos intentan contactarla o si nota algo extraño. Tomé la tarjeta, sintiendo que era un salvavidas en un océano turbulento. Manuel, ¿qué pasará si descubrimos que realmente están tratando de matarme? ¿Cómo viviré sabiendo que mis propios hijos? Un paso a la vez, señora. Primero, asegurémonos de que está a salvo. Luego, nos preocuparemos por el resto. Manuel me llevó a un hotel modesto pero limpio en el centro, lejos de mi barrio y de cualquier lugar donde mis hijos pudieran buscarme. Mientras él hablaba con el recepcionista, me senté en uno de los sillones del vestíbulo, aferrando mi bolso y tratando de procesar que mi vida había cambiado por completo en cuestión de horas. Habitación 203, dijo Manuel, entregándome la llave. Está a mi nombre, así que si alguien pregunta por usted, no la encontrarán. ¿Cuánto debo pagarle por esto? No se preocupe por eso ahora. Tenemos cosas más importantes que tratar. Subimos en el ascensor en silencio. La habitación era pequeña pero cómoda. Una cama individual, un escritorio, una silla y una ventana que daba a la calle principal. Manuel revisó la habitación cuidadosamente, asegurándose de que las ventanas tuvieran cerrojos y la puerta un pestillo doble. Mantenga la puerta cerrada con llave en todo momento, me instruyó. No le abra a nadie que no sea yo. Si necesita algo, llame al servicio de habitaciones. ¿Cuándo va a volver a mi casa? En unas 2 horas. Les diré que recibí una llamada de otro cliente quejándose de problemas similares, y quiero verificar que mi reparación en su casa está aguantando. No sospecharán nada. Es una práctica común en mi profesión volver a revisar trabajos complicados. No debería levantar ninguna bandera roja. Manuel se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Señora García, hay algo que tengo que preguntarle. ¿Tiene un testamento? La pregunta me pilló desprevenida. Sí. ¿Sus hijos son los únicos beneficiarios? Sí. Todo se divide a partes iguales entre Miguel y Elena. Manuel asintió con gravedad. Eso confirma el móvil. Con usted fuera de juego, heredarían inmediatamente una suma considerable. Pero el testamento especifica que si mi muerte es sospechosa o resultado de un crimen, pierden todos los derechos de herencia. Ellos lo saben. ¿Está segura?
Nunca hemos discutido los detalles específicos del testamento. Eso podría explicar por qué eligieron un método tan elaborado. Si su muerte pareciera natural, resultado de una enfermedad gradual, nadie cuestionaría el testamento. La frialdad calculada de sus acciones me aterrorizó de nuevo. No solo habían planeado matarme, sino que habían planeado hacerlo de una manera que garantizara que se beneficiarían económicamente de mi muerte. Manuel, ¿qué clase de personas hacen esto? Personas que han perdido toda conexión emocional normal. Personas para las que el dinero se ha vuelto más importante que cualquier lazo familiar. Pero yo los crié para ser buenas personas. Les enseñé valores, les di amor. Les proporcioné una educación. A veces, señora, las personas se convierten en algo completamente diferente de lo que esperábamos. Las circunstancias, las presiones, las malas decisiones pueden cambiar a alguien por completo. Después de que Manuel se fuera, me quedé sola en la habitación del hotel. El silencio era abrumador. Durante décadas, había estado acostumbrada al ruido constante de una casa llena, la televisión, las conversaciones, los pasos en las escaleras, las puertas abriéndose y cerrándose. Ahora, en esta habitación silenciosa, mi mente finalmente tenía espacio para procesar completamente lo que había descubierto. Me senté en la cama y saqué mi teléfono. Tenía 3 mensajes más de Elena. Mamá, ya son las 4. ¿Dónde estás? Miguel pregunta por ti. Dice que no contesta su llamada. Estoy empezando a preocuparme. Por favor, contesta. Cada mensaje me provocaba escalofríos. ¿Estaba realmente preocupada o estaba empezando a sospechar que algo había salido mal con su plan? Decidí responder. Todo bien, cariño. El banco estaba muy lleno. Y luego fui de compras. Volveré pronto. La respuesta llegó de inmediato. ¿Qué compraste? ¿Necesitas que vaya a buscarte? Su insistencia en saber exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo ahora me parecía siniestra en lugar de considerada. No hace falta. Tengo cómo volver. Nos vemos en casa. No respondió de inmediato, lo cual era extraño. Elena solía contestar los mensajes al instante. Me recosté en la cama y cerré los ojos, tratando de recordar señales que había pasado por alto. ¿Cuándo había empezado realmente todo esto? ¿Había habido momentos en los que debería haber sospechado algo? Recordé una conversación de hacía unos meses. Miguel había mencionado casualmente que pensaba que debería considerar mudarme a un apartamento más pequeño. Esta casa es demasiado grande para una sola persona, mamá, había dicho, y el mantenimiento debe ser caro. En ese momento, pensé que estaba preocupado por mi bienestar. Ahora, me daba cuenta de que podría haber estado evaluando el valor de la propiedad. También recordé a Elena haciendo preguntas extrañas sobre mis finanzas. ¿Tienes suficiente dinero para tus gastos médicos a medida que envejezcas, mamá? ¿Has pensado en qué harás si necesitas cuidados especiales? Había interpretado estas preguntas como una preocupación filial normal. Pero ahora me preguntaba si estaba calculando cuánto dinero quedaría para ellos después de mis gastos médicos. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era Miguel. Hola, mamá. Elena dice que has estado fuera todo el día. ¿Está todo bien? Su voz sonaba tensa, como si estuviera conteniendo alguna emoción. Sí, cariño. Solo tenía cosas que hacer. ¿Qué clase de cosas? Es extraño que no nos dijeras que estarías fuera tanto tiempo. ¿Desde cuándo necesito informar de mis movimientos a mis hijos? Respondí, tratando de sonar normal pero firme. Hubo una pausa incómoda. Tienes razón. Es solo que nos preocupamos cuando cambias tu rutina. ¿Mi rutina? Bueno, normalmente estás en casa por las tardes. Haces la cena a la misma hora todos los días. Nada. Me di cuenta de que habían estado monitorizando mi horario mucho más de cerca de lo que había notado. Era para asegurarse de que estuviera en mi habitación durante las horas de mayor concentración de veneno. Tengo derecho a cambiar mi rutina de vez en cuando, dije. Por supuesto. ¿Vas a estar en casa para cenar? No estoy segura. Puede que cene fuera esta noche. Otra pausa. ¿Fuera con quién? Su tono se había vuelto más tenso. Era como si la idea de que yo tuviera una vida social independiente lo pusiera nervioso. Con una amiga. Mentí. ¿Qué amiga?
No has mencionado planes con amigas en meses. Su interrogatorio me estaba poniendo cada vez más nerviosa. ¿Por qué necesitaba saber exactamente con quién estaba y dónde? Miguel, ¿por qué tantas preguntas? Soy una mujer adulta. Lo siento, mamá. Es que últimamente has estado actuando un poco extraña. ¿Extraña cómo? Más cansada, más olvidadiza. Elena y yo hemos estado preocupados por tu salud. La ironía de sus palabras me revolvió el estómago. Ellos habían causado mi fatiga y confusión, y ahora fingían estar preocupados por los síntomas que habían creado. Estoy bien, dije con firmeza. Quizás deberías ver a un médico por precaución. ¿Para qué? Para asegurarnos de que todo es normal. A tu edad, es importante hacerse revisiones regulares. Querían que fuera un médico para documentar mis síntomas, para crear un historial médico que apoyara la idea de que estaba desarrollando una enfermedad natural. Lo consideraré, dije, queriendo terminar la conversación. Vale, te quiero, mamá. Ten cuidado. Yo también te quiero. Mentí porque las palabras se habían vuelto automáticas después de décadas de repetirlas. Después de colgar, me di cuenta de que mis manos temblaban violentamente. La conversación había confirmado mis peores temores. No solo me estaban envenenando, sino que estaban monitorizando cuidadosamente mi respuesta al veneno, documentando mis síntomas, preparándose para la fase final de su plan. Miré el reloj. Manuel se había ido hacía una hora. Esperaba que pudiera conseguir las pruebas que necesitábamos sin levantar sospechas. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Elena. Miguel dice que cenas fuera. ¿Con qué amiga? Podríamos unirnos a vosotros. La idea de estar en un restaurante con mis 2 hijos, sabiendo lo que sabía ahora, me aterrorizaba. ¿Y si sospechaban que había descubierto su plan? ¿Intentarían hacer algo desesperado en público? No respondí al mensaje. En su lugar, me tumbé en la cama del hotel y, por primera vez en meses, lloré libremente. Lloré por la traición, por la pérdida de la familia que creía tener, por el futuro que había imaginado. Rodeada del amor de mis hijos. Lloré por la mujer ingenua que había sido esa mañana, que creía que el mayor problema de su vida era una fuga en el techo. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. El shock inicial había dado paso a una fría determinación. Mis hijos habían elegido verme como un obstáculo para su riqueza. Ahora yo tenía que elegir si iba a ser una víctima o una superviviente. El teléfono sonó a las 6 de la tarde. Era Manuel. Señora García, tengo las pruebas, pero hay algo más que necesita saber. ¿Puede reunirse conmigo en el vestíbulo del hotel en 10 minutos? ¿Qué encontró? Es mejor si hablamos en persona. Y señora, prepárese para algo perturbador. Bajé al vestíbulo con el corazón en un puño. Manuel estaba sentado en el mismo sillón donde yo había esperado antes, pero su expresión era aún más seria que por la mañana. Tenía una carpeta y una cámara digital en sus manos. ¿Qué ha pasado? Pregunté, sentándome frente a él. Conseguí fotos detalladas del dispositivo, dijo, abriendo la carpeta. Pero mientras documentaba todo, oí a sus hijos hablar en la cocina. Se quedaron allí pensando que yo estaba en el sótano trabajando. Me mostró las fotografías. Eran imágenes claras y detalladas del sistema que había visto esa mañana. Los tubos, los recipientes químicos, los temporizadores digitales, todo documentado desde múltiples ángulos. Estas fotos son pruebas sólidas, continuó. Pero lo que oí es aún más importante. ¿Qué oyó? Manuel se inclinó hacia adelante, bajando la voz, aunque estábamos en un rincón apartado del vestíbulo. Su hijo Miguel le decía a Elena que usted había estado actuando de forma extraña hoy, que sus respuestas a sus preguntas eran evasivas. Ya sospechaban algo. Sí, pero hay más. Elena dijo que necesitaban acelerar el cronograma, que no podían arriesgarse a esperar otros 2 meses. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. ¿Acelerar? ¿Cómo? Miguel mencionó algo sobre un plan B. Dijo que tenían una segunda opción que sería más rápida pero más arriesgada. ¿Qué tipo de plan B? No dieron detalles, pero Elena mencionó algo sobre hacerlo parecer un accidente doméstico, un incendio o una caída por las escaleras. Las implicaciones me aterrorizaron. Si ya no podían matarme lentamente con veneno,
Estaban dispuestos a recurrir a métodos más directos y violentos. También dijeron algo sobre el dinero, continuó Manuel. Al parecer, Miguel tiene deudas de juego de casi 100.000 euros, y Elena no va a conseguir nada del divorcio porque su exmarido descubrió que tenía una aventura. Las piezas del rompecabezas se encajaron horriblemente. No era solo codicia general. Ambos estaban financieramente desesperados. Deudas de juego. Miguel debe dinero a prestamistas que no son precisamente comprensivos con los retrasos en los pagos. Elena mencionó que lo habían estado presionando, amenazándolo con violencia física. Y el divorcio de Elena. Al parecer, su exmarido contrató a un detective privado que documentó su infidelidad. Bajo las leyes de divorcio, eso significa que no obtiene ninguna compensación económica. De repente, todo tenía un horrible sentido. Miguel no solo quería mi dinero. Lo necesitaba desesperadamente para salvar su propia vida. Y Elena había perdido toda esperanza de estabilidad financiera tras su divorcio. Así que, realmente no tenían otra opción, murmuré. Desde su perspectiva, matarme era la única forma de resolver sus problemas. Eso es lo que me temo. Y ahora que sospechan que algo va mal, podrían actuar impulsivamente. Manuel sacó más fotos de la carpeta, pero hay algo más que encontré. Después de que terminaron de hablar, bajaron juntos al sótano. Querían verificar que el dispositivo seguía funcionando correctamente. ¿Lo siguió? Me escondí en un rincón y los observé. Señora García, lo que vi confirmó que esto ha estado ocurriendo durante meses. Me mostró una foto de un cuaderno que había logrado capturar desde la distancia. Páginas llenas de fechas, horas y notas manuscritas. ¿Qué es eso? Un registro detallado de su respuesta al veneno. Fechas en las que parecía más cansada. Cuando se quejó de dolores de cabeza. Cuando tuvo problemas para dormir. Han estado documentando todo como si fuera un experimento científico. La foto mostraba entradas como 15 de marzo, mamá se quejó de mareos después de comer. 22 de marzo, durmió hasta las 10 de la mañana, muy inusual. 3 de abril, olvidó la cita con el dentista, la confusión mental aumenta. Han estado monitorizando mi declive, susurré, sintiendo náuseas. Y ajustando las dosis según sus observaciones. Mire esta entrada del mes pasado. Señaló una línea que decía, reducir concentración nocturna, síntomas demasiado obvios. Miguel sugiere cambiar a liberación matutina cuando está sola. Estaban refinando el proceso para asegurarse de que nadie más notara lo que me estaba pasando. Exacto, pero señora, hay algo aún más perturbador. Manuel pasó a la siguiente página de fotos. Mostraba una lista escrita con la letra de Elena. ¿Qué dice? Es una lista de síntomas que esperaban que desarrollara y un cronograma de cuando planeaban que apareciera cada uno. Leí la lista con creciente horror. Semanas 1 a 4. Fatiga general atribuible al envejecimiento. Semanas 5 a 8. Problemas de memoria, confusión leve. Semanas 9 a 12. Dificultades respiratorias, debilidad física. Semanas 13 a 16. Deterioro severo, posible hospitalización. Semanas 17 a 20. Fallo orgánico, muerte aparentemente natural. Estamos en la semana 14, dijo Manuel sombríamente. Según su cronograma, usted ya debería estar hospitalizada, muriendo lentamente, mientras los médicos intentan averiguar qué misteriosa enfermedad la había afectado. Pero sigo aquí, dije, sintiendo una feroz determinación crecer en mi pecho. Su plan perfecto falló. Sí, pero ahora saben que algo salió mal. Y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. Mamá, el fontanero ha vuelto a revisar su trabajo. Dice que todo está perfecto. ¿Cuándo vienes a casa? Ya saben que no estás donde deberías, dijo Manuel, leyendo el mensaje por encima de mi hombro. Y están empezando a entrar en pánico. ¿Qué hacemos ahora? Llamamos a la policía inmediatamente. Con estas fotos y lo que oí, tenemos pruebas suficientes para que los arresten. Pero antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Elena. Conteste, dijo Manuel. Pero tenga mucho cuidado con lo que dice. Mamá, ¿dónde estás? Miguel y yo estamos muy preocupados. Su voz sonaba diferente.
Había una tensión que no había estado allí en las conversaciones anteriores. Estoy bien, cariño. ¿Por qué tan preocupados? Es que el fontanero dijo algo extraño cuando vino a revisar su trabajo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué dijo? Mencionó que usted había estado preguntando por problemas de ventilación en el sótano, pero usted nunca mencionó ningún problema de ventilación. Manuel se había inventado esa historia como explicación para explorar el sótano, pero ahora le había salido el tiro por la culata. No recuerdo haber dicho eso. Mentí. Mamá, ¿hay algo que no nos estás contando? ¿Hay algún problema con la casa que no sepamos? Pude oír a Miguel hablando de fondo, pero no pude distinguir las palabras. Todo está bien, Elena. Fue solo un malentendido con el fontanero. ¿Dónde estás ahora mismo? Podemos ir a buscarte. La pregunta sonó como una amenaza disfrazada de oferta de ayuda. No es necesario. Tengo cómo volver. Pero, mamá, ya son las 7. Nunca te quedas fuera tan tarde sin avisar. Elena, soy una adulta. No necesito pedir permiso para salir de casa. Lo sé, pero... Hubo una pausa y oí murmullos de fondo. Miguel quiere hablar contigo. Antes de que pudiera protestar, la voz de Miguel reemplazó a la de Elena. Mamá, tienes que volver a casa ahora mismo. Su tono había cambiado por completo. Ya no era el hijo preocupado. Sonaba autoritario, casi amenazante. Perdona. Dijiste que estabas haciendo recados en el banco y de compras, pero el banco cerró a las 5 y no has comprado nada. ¿Dónde has estado realmente? No tengo que darte explicaciones de mis movimientos. Miguel. Sí, las tienes. Especialmente cuando empiezas a actuar de forma tan sospechosa y extraña. Manuel me hizo un gesto para que colgara, pero necesitaba oír hasta dónde estaban dispuestos a llegar. ¿Sospechosa de qué? El fontanero nos dijo que estabas haciendo preguntas muy específicas sobre sistemas de ventilación. Preguntas que alguien solo haría si sospechara que algo va mal. La sangre se me heló. Habían unido las piezas más rápido de lo que esperábamos. No sé de qué hablas. Mamá, vuelve a casa ahora. Podemos hablar de esto en familia. ¿Y si no quiero volver a casa? Hubo una larga y cargada pausa. Cuando Miguel volvió a hablar, su voz era gélida. Entonces tendremos que ir a buscarte. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Las palabras de Miguel resonaban en mi cabeza como una amenaza directa. Manuel me miró con una expresión grave. Había oído suficiente de la conversación para entender que la situación había escalado peligrosamente. Señora García, tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Sus hijos saben que ha descubierto algo, y están dispuestos a tomar medidas drásticas para silenciarla, dijo Manuel, sacando su propio teléfono. Espera, dije, agarrando su brazo. ¿Qué vamos a decirles? ¿Que mis hijos me están envenenando lentamente y acaban de amenazarme por teléfono? Suena como la fantasía paranoica de una anciana. Tenemos las fotos, el dispositivo físico en su sótano, y yo soy testigo de la conversación que oí entre ellos. Eso es una prueba sólida. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje de un número que no reconocí. Señora García, sabemos dónde está. Hotel President, en el centro, habitación 203. Tiene 10 minutos para bajar al vestíbulo antes de que subamos a por usted. El terror me paralizó por completo. Manuel, mira esto. Le mostré el mensaje con los dedos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. ¿Cómo diablos se han enterado de dónde estoy? Manuel miró nerviosamente alrededor del vestíbulo. ¿Le dijo a alguien más dónde estaba? No, a nadie. Solo usted lo sabía. De repente, me di cuenta. ¿Su furgoneta está registrada en el hotel? Podría haber cámaras de seguridad que nos mostraran llegando juntos. Es posible. O quizás siguieron mi vehículo cuando salí de su casa la segunda vez. Si ya sospechaban, podrían haber estado vigilando. Llegó otro mensaje, esta vez de Elena. Mamá, sabemos que estás en el Hotel President. No queremos hacerte daño. Solo queremos hablar, pero si no bajas voluntariamente, Miguel va a subir a tu habitación, y está muy enfadado ahora mismo. Están aquí, susurré, mirando hacia las ventanas del vestíbulo. Están en algún lugar cercano, observándonos.
Manuel se levantó de inmediato. Vamos. Hay una salida trasera por la cocina del restaurante del hotel. Podemos salir sin ser vistos. ¿Y luego qué? No puedo huir para siempre. Son mis hijos. Conocen todos mis lugares favoritos, mis amigos, mis rutinas. Por eso necesitamos que la policía los arreste esta noche. Una vez que estén bajo custodia, estará a salvo. Mientras caminábamos rápidamente hacia la parte trasera del hotel, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, contesté sin mirar quién era. Mamá, ¿por qué huyes de nosotros? Era la voz de Elena, pero sonaba diferente. Había una frialdad en su tono que nunca había oído antes. Solo queremos protegerte. Has estado actuando de forma muy extraña últimamente y estamos preocupados por tu salud mental. Mi salud mental está perfectamente. Elena. Lo que no está bien es lo que vosotros dos habéis estado haciendo en mi casa. Hubo una larga pausa. Cuando Elena volvió a hablar, había abandonado toda pretensión de preocupación filial. ¿Qué crees que hemos estado haciendo, mamá? Creo que habéis estado tratando de matarme lentamente para heredar mi dinero. Y creo que cuando os disteis cuenta de que lo descubrí, decidisteis acelerar vuestros planes. Esas son acusaciones muy graves, mamá. Acusaciones que podrían sugerir que sufres de paranoia senil. La forma en que dijo paranoia senil me hizo entender de inmediato cuál sería su estrategia de defensa. Dirían que era una anciana confundida, posiblemente con demencia precoz, que había malinterpretado situaciones normales y desarrollado teorías conspirativas sobre sus propios hijos. No estoy confundida. Elena. Vi el dispositivo en el sótano. Vi los tubos conectados al sistema de ventilación de mi habitación. Vi los productos químicos y los temporizadores. ¿Qué dispositivo, mamá? No hay ningún dispositivo en el sótano. Solo la fontanería normal y el sistema de ventilación que instalamos durante la reforma. Ahora entendía por qué habían insistido tanto en que volviera a casa. Habían utilizado las horas desde mi desaparición para desmontar todo el sistema y eliminar las pruebas. Manuel tiene fotos, dije, mirándolo mientras seguíamos avanzando hacia la salida trasera. ¿Manuel? ¿Te refieres al fontanero? Mamá, ese hombre es un completo desconocido. ¿Por qué le creerías a él antes que a tus propios hijos? ¿No te parece extraño que un fontanero que no habías visto en tu vida hasta hoy de repente te esté llenando la cabeza de ideas paranoicas sobre tu familia? Su lógica era diabólicamente inteligente. Para cualquier observador externo, de hecho parecería extraño que una mujer mayor confiara más en un extraño que en sus propios hijos. Miguel quiere hablar contigo, continuó Elena. Podemos arreglar esto en familia, pero solo si dejas de huir y vuelves a casa. No voy a volver a esa casa. Entonces supongo que tendremos que traerte de vuelta. La línea se cortó. Manuel y yo habíamos llegado a la puerta trasera del hotel. La abrió con cuidado y miró hacia el callejón. Estaba vacío, a excepción de algunos cubos de basura y un gato callejero. Mi furgoneta está aparcada a 2 calles de aquí, susurró Manuel. Si podemos llegar sin ser vistos, podemos ir directamente a la comisaría. Empezamos a caminar rápidamente por el callejón. Pero cuando llegamos a la esquina, vimos la furgoneta de Manuel, y alguien estaba de pie junto a ella. Miguel. Nos detuvimos de inmediato y retrocedimos hacia las sombras. Miguel tenía su teléfono en una mano y lo que parecía ser una llave de cruz en la otra. Estaba mirando hacia el callejón, claramente esperándonos. «Conoce tu vehículo», susurré. «Debe haberte seguido cuando saliste de mi casa». «Podemos llamar a la policía desde aquí», dijo Manuel, marcando el 112 en su teléfono. Pero antes de que pudiera completar la llamada, oímos pasos detrás de nosotros. Nos giramos y vimos a Elena bloqueando nuestra salida del callejón. En sus manos, sostenía algo que me heló la sangre. Una gran jeringuilla llena de un líquido transparente. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ha sido muy difícil de encontrar». Estábamos atrapados entre Miguel y Elena en un callejón oscuro donde nadie podía vernos ni oírnos gritar. La jeringuilla en las manos de Elena probablemente contenía una dosis concentrada de lo que sea que habían estado usando para envenenarme gradualmente, pero en una cantidad que sería fatal en minutos. «Elena, por favor», supliqué. «Soy tu madre. Te crié. Te quiero. ¿Cómo puedes hacer esto?»
El amor no paga las deudas, mamá. El amor no me da estabilidad financiera. El amor no va a salvar a Miguel de los hombres que quieren romperle las piernas por el dinero que debe. Su respuesta fue pronunciada con una frialdad que me hizo comprender que la hija que había criado ya no existía. O quizás nunca lo había hecho y yo simplemente había visto lo que quería ver. Vais a ir a la cárcel, dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Manuel tiene pruebas de lo que habéis estado haciendo. ¿Te refieres a estas fotos? Miguel se acercó desde el otro extremo del callejón, sosteniendo la cámara de Manuel. Las encontré en su furgoneta. Muy inteligente documentarlo todo, pero no muy inteligente dejar las pruebas en un vehículo sin cerrar con llave. Mi corazón se hundió. Sin las fotos, no teníamos pruebas físicas de lo que habían estado haciendo. Y para cuando la policía pudiera conseguir una orden para registrar mi casa, ya habrían eliminado todo rastro del dispositivo. Además, continuó Miguel, ¿quién va a creer que dos hijos exitosos y respetables asesinaron a su anciana madre, especialmente cuando esa madre ha estado mostrando signos evidentes de deterioro mental y paranoia en los últimos meses? Lo teníais todo planeado desde el principio, murmuré, comprendiendo finalmente la profundidad de su manipulación. Por supuesto que sí, dijo Elena, avanzando hacia nosotros con la jeringuilla. ¿De verdad pensabas que éramos tan estúpidos como para no considerar todas las posibilidades? En ese momento, cuando todo parecía perdido y mis hijos se acercaban con intenciones mortales, oí el sonido más hermoso del mundo, sirenas de policía acercándose rápidamente. Manuel había logrado completar la llamada al 112 antes de que llegara Miguel y había activado la función de localización de su teléfono. Elena se detuvo de inmediato, con la jeringuilla aún en sus manos, pero con una mirada de pánico en su rostro. Miguel dejó caer la llave de cruz y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida opuesta del callejón, pero era demasiado tarde. 3 coches de policía aparecieron simultáneamente en ambos extremos del callejón, bloqueando todas las vías de escape. «Policía, manos donde pueda verlas», gritó un agente al salir de su vehículo, con el arma desenfundada. Miguel levantó las manos de inmediato, pero Elena parecía estar considerando usar la jeringuilla en mí como un último acto desesperado. Manuel se interpuso entre ella y yo, abriendo los brazos en señal de protección. «Señorita, suelte lentamente lo que tiene en las manos y retroceda», ordenó un agente que se había acercado desde el otro lado. «No es lo que parece», gritó Elena, pero su voz sonaba histérica. «Esta mujer es mi madre y sufre de demencia. Estábamos tratando de llevarla de vuelta a casa por su propia seguridad». «¿Y por eso necesitaba una jeringuilla?», preguntó la agente, acercándose con cautela. Es un medicamento para calmarla. Ha estado teniendo episodios violentos». Pero su explicación sonó débil incluso para ella. Los agentes habían visto suficientes situaciones de abuso doméstico como para reconocer las señales. Durante los siguientes 30 minutos, mientras Miguel y Elena eran esposados y se les leían sus derechos, me senté en la parte trasera de una ambulancia que había sido llamada para revisar mi estado de salud. Manuel estaba dando su testimonio detallado a un detective, mostrando las fotos que había logrado enviar por correo electrónico a su propia cuenta antes de que Miguel destruyera su cámara. «Señora García», dijo el detective principal, acercándose a mí después de terminar con Manuel, «necesitamos que nos acompañe a la comisaría para dar su declaración completa. Pero primero, vamos a registrar su casa con una orden judicial para documentar cualquier evidencia que aún pueda quedar». «No encontrarán nada ahora», le dije. «Tuvieron horas para deshacerse de todo». «Quizás, pero los criminales, especialmente los primerizos, a menudo cometen errores en su pánico por limpiar una escena. Además, ciertos tipos de residuos químicos son casi imposibles de eliminar por completo». 3 horas después, sentada en una sala de interrogatorios, bebiendo un café terrible y dando mi testimonio por tercera vez, recibí la confirmación de que el detective tenía razón. Habían encontrado rastros de los productos químicos en los conductos de ventilación de mi dormitorio, residuos en las tuberías del sótano que habían sido desconectadas apresuradamente y, lo más incriminatorio de todo, el cuaderno con el registro detallado de mis síntomas escondido en la habitación de Elena. Al parecer, en su prisa por desmontar el dispositivo físico, se habían olvidado de deshacerse de la documentación escrita de su experimento. Han pasado 6 meses desde esa horrible noche en el callejón.
Miguel y Elena fueron arrestados y acusados de intento de asesinato con premeditación. Durante el juicio, que duró 3 semanas, toda la verdad salió a la luz. Las deudas de juego de Miguel ascendían a 120.000 euros. Y los prestamistas habían comenzado a amenazar no solo a él, sino también a Elena. Ella había perdido todo en su divorcio debido a su infidelidad probada y se enfrentaba a la bancarrota. Juntos, habían calculado que mi muerte les daría acceso inmediato a 800.000 euros en seguros de vida, ahorros y el valor de la propiedad. El método de envenenamiento lento había sido idea de Elena. Recordaba lo suficiente de sus estudios de química para diseñar una mezcla que imitara el deterioro natural debido al envejecimiento. Durante el juicio, ninguno de los dos mostró ningún remordimiento real. Sus declaraciones se centraron en justificar sus acciones debido a la desesperación financiera, como si eso de alguna manera disminuyera la gravedad de conspirar para asesinar a su propia madre. Miguel fue condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Elena recibió 20 años con posibilidad de libertad condicional después de 12. Ambos apelaron sus sentencias, pero las apelaciones fueron denegadas. Vendí la casa donde había vivido durante 40 años. No podía quedarme en un lugar donde cada habitación me recordaba la traición. Con el dinero de la venta, compré un pequeño apartamento en una ciudad costera a 200 kilómetros de distancia, donde el aire del océano ayuda a limpiar los recuerdos tóxicos. Manuel se convirtió en más que el hombre que me salvó la vida. Se convirtió en un querido amigo. Nos escribimos semanalmente y me visita cada pocos meses. Me ayudó a entender que no todo el mundo está dispuesto a traicionar la confianza por dinero. Algunos extraños pueden convertirse en verdadera familia, mientras que algunos familiares pueden convertirse en peligrosos extraños. Ahora, cuando me siento en mi nuevo balcón viendo el atardecer sobre el océano, reflexiono sobre las lecciones que aprendí de la manera más dolorosa posible. El verdadero amor no se basa en la sangre compartida, sino en acciones genuinas y cuidado mutuo. La verdadera familia son las personas que te protegen cuando eres vulnerable, no las que se aprovechan de tu vulnerabilidad para su propio beneficio. A veces me pregunto si hubo señales que debería haber notado antes. Pero he llegado a la conclusión de que cuando confiamos en alguien por completo, tendemos a interpretar incluso las acciones sospechosas de la manera más benévola posible. Eso no es un defecto de carácter. Es una característica humana natural que los manipuladores explotan. ¿Y vosotros, queridos oyentes, creéis que un pequeño detalle puede cambiar por completo el destino de una persona? En mi caso, un simple goteo del techo reveló una conspiración que habría acabado con mi vida. A veces, la salvación viene de los lugares más inesperados, y las traiciones más profundas vienen de los lugares que consideramos más seguros. La vida nos enseña que debemos permanecer vigilantes sin perder la capacidad de confiar, y que debemos valorar a las personas por sus acciones, no por su relación de sangre con nosotros.